Además, nos gustaría dedicar unas palabras al señor Agustín Hernández, que por cierto estaba presente en la inauguración y consideró responsable y acertada la decisión política de poner en marcha la conexión de alta velocidad, porque contaba con el beneplácito y los técnicos que cumplieran la normativa. Señor Hernández, usted ha dicho recientemente que no se cuente con usted para hacer un uso político de lo de Angrois. También ha afirmado que los políticos también tenemos corazón. Señor Hernández, ¿recuerda usted el 24 de julio de 2014, primer aniversario de la tragedia? Seguro que sí. A algún político se le ocurrió la idea de cambiar la fecha de entrega de las medallas. Unas medallas que no quisieron recibir ni los vecinos de Angrois ni la mayoría de las víctimas. Señor Hernández, no vamos a valorar el cambio de fecha y el acto que tuvo lugar allí, que, como usted dice, es un uso político del drama como el de Angrois. Dejaremos que esa valoración la haga su conciencia y su corazón. Mientras usted y las otras autoridades asistían a ese acto, agentes antidisturbios nos impedían la entrada a la mayoría de las víctimas, a pesar de que portábamos certificados de defunción de los familiares y certificados del hospital. Víctimas a las que un año antes responsables públicos, desde la ministra hasta el rey, presidente de la Junta, nos prometieron apoyo eterno y esclarecimiento de las causas hasta las últimas consecuencias. Ante nuestra sorpresa e indignación, los policías nos dijeron que cumplían órdenes y que acudirían un responsable en unos minutos a darnos explicaciones. Nadie vino, señor Hernández. Usted tampoco. Señor Hernández, si usted es un demócrata y, como dice, tiene corazón, pida perdón y exija públicamente algo tan legítimo y democrático como es la creación de una comisión de investigación parlamentaria.